Estoy seguro de que es imposible que comprendamos la respuesta emocional y psicológica y la reacción de parte de Saulo de Tarso cuando descubrió aquí que él había creído su deber, y me voy a referir a algunos pasajes de Hechos capítulo 26 ahora. Usted tendrá estos pasajes en su estudio personal, donde Pablo dijo: yo ciertamente había creído mi deber durante el tiempo en que él fue un perseguidor dedicado y ofensivo en contra del Señor y su iglesia. Pablo pensaba que hacía lo que Dios quería que hiciera. Es muy genuino y sincero. Dijo: yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Y descubrió que todas esas cosas eran equivocadas. Que la ley de Moisés, que él había seguido como fariseo, dedicado, había sido cumplida por Cristo y por la cruz de Cristo. Y que la antigua ley, la ley de Moisés, ese pacto había sido clavado en la cruz. Colosenses 2:14, Efesios 2:14 al 16. Y que el Señor ahora había establecido y hecho un nuevo pacto con el pueblo. Un nuevo testamento, sellado y ratificado con la sangre de Cristo. Saúl creía que Jesús era un impostor, y era de una creencia tan ferviente que estaba dispuesto a viajar muchos kilómetros para encontrar a los que pertenecían a Cristo y perseguirlos por su fe en Jesús. Otro punto a considerar aquí es que Saulo de Tarso tenía una conciencia limpia en cuanto a lo que hacía. Usted puede leer en Hechos 23, versículo 1, donde como siervo fiel de Dios le dijo al concilio del Sanedrín: yo con toda limpia conciencia he vivido todos los días de mi vida delante de Dios. Y quizás usted se pregunte, ¿cómo podía Saulo tener una limpia conciencia si era el primero de los pecadores? La palabra conciencia literalmente significa conocimiento conjunto. Y la conciencia que como individuos tenemos, hechos a la imagen de Dios, individuos con espíritu, un espíritu eterno e imperecedero de Dios, es la mente que tenemos que pronuncia juicio sobre lo que pensamos, decimos y hacemos, de acuerdo con la norma de juicio. Saulo de Tarso usaba como base de su conciencia el punto de vista o interpretación farisaica de la ley de Moisés. Y siendo esa su norma de juicio, miraba a Jesús como un impostor. Y ahora que ya ha visto que Jesús realmente es el Mesías del Antiguo Testamento, el que ha cumplido todas las predicciones dichas en el Antiguo Testamento con respecto al Mesías, el que vendría, sufriría y moriría, resucitaría y sería glorificado a la diestra de Dios, Él es nuestra barrera contra el pecado. Cuando Saulo vio esto y lo creyó y lo entendió, cambió su norma de autoridad y de juicio. Entonces empezó a tomar decisiones, porque hay conocimiento conjunto, según significa la palabra conciencia, al juzgar sus pensamientos, palabras y hechos de acuerdo a Cristo, de acuerdo a la autoridad de Cristo. Y eso nos ayuda a entender por qué las personas que aún no están en Cristo son genuinos en su fe y en su aceptación del Señor, pero han aceptado una interpretación denominacional de las enseñanzas del Señor Jesucristo, o solo han aceptado las tradiciones de la iglesia y creen que están bien mientras aceptan esas cosas como su norma de juicio, y luego juzgan lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen de acuerdo a su buena conciencia. Pero el hecho de que tengan una conciencia limpia no significa que estén bien con Dios solo porque tienen buena conciencia. Debemos saber qué es lo que implica la autoridad de Cristo, lo que las enseñanzas de Cristo requieren de nosotros, y qué es lo que nuestra respuesta de fe exige de nosotros para tener una conciencia aprobada por el Señor. Y posteriormente Pablo nos dirá, cuando lleguemos a Hechos capítulo 24, que procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que si sabemos lo que implican las enseñanzas de Cristo, si podemos trazarlas bien, sabremos que vivimos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y tendremos que estar de este lado de la cruz
para comprender el proceso del nuevo nacimiento, qué es lo que debemos hacer para ser salvos por gracia, por medio de la fe. Y cuando estudiemos estos casos de conversión, como ahora hemos estudiado en la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, entonces tendremos una conciencia aprobada del Señor y haremos juicios sobre lo que pensamos, decimos y hacemos. Ahora veamos la forma de vida de Saulo en los siguientes días. Ahora cree en Jesús. Ahora tiene tristeza de Dios y arrepentimiento. El relato nos dice aquí en Hechos capítulo 9 que durante 3 días y 3 noches no comió ni bebió. Esto nos permite entender la naturaleza de su tristeza en este momento. Podemos imaginarnos las cosas por las que estaba pasando en su corazón y mente por lo que había hecho en contra de Jesús. Cómo había perseguido al tratar de destruir, devastar la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora dice, yo soy el primero de los pecadores. Miren cómo he pecado contra el Señor. Pero vea que el Señor le dio esperanzas en ese momento. El relato nos dice que se le dio una visión a Saulo en ese momento y vio un hombre llamado Ananías. Y se le dijo que Ananías vendría a él y que con un don que éste tenía de sanidad, recibiría la vista. Y que recibiría el Espíritu. Que sus pecados serían perdonados. Ese tuvo que ser un mensaje de ánimo y esperanza para Saulo. Y me refiero de nuevo a Hechos 22, versículo 11. Y los siguientes, hasta el 16, junto con nuestro estudio de Hechos capítulo 9. Pero ahora el Señor aparece a Ananías. Y esto es lo que le dijo. Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha. Era una calle muy especial, única en su clase. Era la única calle que era derecha. Y así la llamaban en la ciudad de Damasco. Y busca en la casa de Judas. Vea usted la genuinidad de estas afirmaciones. A uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hay una afirmación clave aquí en el versículo 12. Cuando estudiamos Hechos capítulo 6, Hechos 8, Hechos 19, junto con 2 Timoteo capítulo 1, entendemos que Ananías había recibido un don del Espíritu. El Espíritu Santo dio dones milagrosos en el primer siglo. Y daba estos dones a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Esto lo hemos estudiado ya en los capítulos que mencionamos. Así que, de todo esto inferimos que Ananías había recibido un don milagroso del Espíritu. Uno de los dones que había recibido era el don de la sanidad. El Espíritu daría a través de Ananías la vista a Saulo de Tarso. Quedó totalmente ciego cuando miró la brillantez de la gloria del Señor, y toda esa luz lo dejó ciego durante 3 días y 3 noches. Pero imagínese cuánto ánimo recibió al saber que recuperaría su vista por medio de Ananías. Y el propósito con el que Ananías puso sobre él sus manos fue el de sanarlo de su ceguera. Ananías respondió al mensaje del Señor diciendo, Señor, he oído que este hombre Saulo de Tarso, cuánto daño ha hecho a tu pueblo, a tus santos en Jerusalén. He oído de muchos, de algunos de los hermanos seguramente, estoy seguro que los apóstoles tuvieron que ver con esto ya que estaban en Jerusalén. Cuando vino la gran persecución, les debieron haber dicho a aquellos que iban a la ciudad de Damasco antes que Saulo llegara, que informaran a los hermanos acerca del peligro que se avecinaba. Vea lo que dijo Ananías, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Quería asegurarse de que Saulo de Tarso se había arrepentido, que no era el mismo perseguidor incontenible que hasta ahora había sido. Ahora vea lo que dijo el Señor para dar seguridad a su siervo de Damasco. Le dijo, ve, porque instrumento o vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel y ante reyes. Predicará a los hijos de Israel cuando tenga oportunidad
siendo él ciudadano israelita, pero será apóstol a los gentiles. Hasta ahora, los gentiles incircuncisos no habían sido traídos a Jesús. Nos preparamos para llegar a eso en Hechos capítulo 10. Pero ahora el Señor está preparando a un apóstol para ir a los gentiles incircuncisos. El hombre mejor equipado, el mejor calificado, el más hábil y talentoso de todos los talentos que el Señor pudo hallar, están en Saulo de Tarso. Vea la sabiduría del Señor, preparando todo para convertir multitudes de los gentiles a Cristo. Cuando Ananías oyó esto, inmediatamente fue a la casa de Judas, por supuesto, y allí encontró al apóstol Pablo, como se le llamará más tarde. Cuando lleguemos a Hechos 13, versículos 8 y 9, será llamado Pablo a partir de ese momento. Así que nos referimos a Saulo de Tarso como Pablo, ya que hemos leído esto en Hechos 13, sabemos cuál será su nombre después. Así que fue Ananías y entró en la casa y le impuso las manos. ¿Con qué propósito? Le impuso las manos para que él recuperara su vista. Note usted lo que Ananías dijo. Dijo: hermano Saulo, eran hermanos judíos. El Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿quién hablaba cuando Saulo estaba fuera de Damasco? Era el Señor Jesucristo mismo. Y uno de los propósitos de aparecérsele fue el de equipar a Saulo para ser un apóstol. Tenía que haber visto al Cristo resucitado. Y Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 9 y en otros pasajes del Nuevo Testamento para demostrar que él es un apóstol de Cristo auténtico, genuino. Él no vio al Señor aquí en la tierra, lo vio glorificado en el cielo y escuchó su mensaje y se le comisionó a ir y predicar. Su comisión se relata en Hechos 26, empezando en el versículo 18. Lea la comisión ahí relatada y ahí se verá esa comisión. Así que vea usted que es un vaso escogido del Señor. Ananías viene a él, le impone las manos y va a recuperar la vista. Aquí en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y se levantó y fue bautizado. Veamos más aquí, en el versículo 17, lo que Ananías le dijo a Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno e influido, dominado por el Espíritu Santo. Fue esencial que Ananías viniera porque él bautizará a Saulo de Tarso en Cristo. Y cuando por la fe uno es bautizado en Cristo para el perdón de los pecados, se nos promete que el don del Espíritu Santo será dado. Hechos 2:38, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas, dijo el apóstol, y también el Espíritu Santo, el cual el Señor ha dado a los que le obedecen. Y Saulo está a punto de obedecer al Señor en este acto de fe, y el Espíritu morará en él, en su corazón, lo cual viene junto con la palabra de Dios como sello, como depósito y prueba de que uno es hijo. Ya hemos estudiado esto. Revise sus anotaciones y el estudio de Hechos capítulo 2. Pero era absolutamente esencial que Ananías viniese para que le bautizara en Cristo y así pudiera ser influido y dominado por el Espíritu Santo. Y vea que el relato nos dice que fue bautizado en realidad. Ahora, en Hechos 2, o en Hechos capítulo 22, Pablo está recordando este evento y dijo: Ananías me dijo, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. No hubo objeción de parte de Saulo de Tarso. El Señor le había dicho que en la ciudad de Damasco se le diría lo que debería hacer. Y cuando Ananías le dijo lo que debía hacer, inmediatamente respondió por fe. Yo sé que la sangre de Cristo es el elemento que el Señor usa, es el agente, es el poderoso sacrificio que expía nuestros pecados. Es por eso que nos glorificamos en ello. Nos jactamos en la sangre de Cristo. Y sabemos que la sangre de Cristo lava nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 y 6. Pero ¿cuándo lava nuestros pecados la sangre de Cristo? Bueno, lea Hechos 22:16. Es cuando por fe somos bautizados en Cristo. Y Pablo usa esta expresión después en Romanos capítulo 6, versículo 3.
y también en Gálatas 3, versículo 27, cuando dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Por qué? Está diciendo las razones por las que habían ellos llegado a ser hijos de Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 y 27. Así que Saulo de Tarso responde inmediatamente. Tenía una limpia conciencia. Estaba dispuesto a responder al Señor, fuera cuáles fueran los actos de fe. Inmediatamente se habría sometido. Así que él, así como los demás que hemos estudiado, experimentaron el nuevo nacimiento. Y ahora está en Cristo. Y ahora Lucas nos dice que tomó alimento y recobró fuerza física. Comió. ¿No ve usted que está gozándose en Cristo? Ahora es salvo de sus pecados. Ha sido justificado por la fe. Ya no está orando y dado a la tristeza y el lamento. Se está gozando en el Señor. Toma alimento y es fortalecido. Pero vea de nuevo, por muchos días se queda con los discípulos de Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, diciendo, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Esa es fortaleza espiritual, dedicación espiritual. Está creciendo, está edificándose, no solo física, sino espiritualmente en el Señor. Necesitamos ir a Gálatas, capítulo 1, para entender cómo fue posible que Saulo de Tarso empezara a enseñar y predicar inmediatamente a Cristo, como lo hizo aquí en Damasco. Pablo nos dirá en Gálatas 1, que lo que él predicaba no lo recibió de hombre, ni fue enseñado por hombres, sino que Dios se lo reveló. Pablo era un apóstol de Cristo, había sido llamado por el Señor, y el Señor le había enviado a su comisión. Y él le dio sus credenciales de apóstol, según a los Corintios 12, versículo 12. Y eso significa que el Espíritu directamente invistió de poder a Saulo de Tarso para enseñar de esta manera y predicar, como lo hizo aquí en el capítulo 9. Los apóstoles habían recibido el Espíritu que les dio poder, Hechos capítulo 2. En nuestro estudio de Hechos 10 veremos que Cornelio recibió directamente el don de lenguas del Espíritu. Eso fue el único don que Cornelio recibió de acuerdo a Hechos 10 y Hechos 11. Y veremos el propósito y el diseño de ese don confirmador. Pero a Saulo, siendo un apóstol de Cristo, se le dio directamente el poder del Espíritu. Él había recibido el Espíritu para morar en él cuando fue bautizado, como los demás cristianos. Y había recibido el Espíritu para darle poder aquí, en el siglo I, de manera directa. Y Pablo dijo, eso me dio poder, la revelación del Espíritu, para enseñar y predicar nuestro mensaje. Así el Espíritu Santo empezó a enseñar a Pablo las palabras mismas que debería hablar. Lea primero los Corintios 2, 13, donde Pablo dice que recibió el Espíritu milagrosamente. Y el Espíritu de revelación, de inspiración, enseñándoles, acomodando las palabras, las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la razón por la que Pablo podía predicar, confundir y dejar atónitos a todos allí en Damasco. El relato nos dice que no podían contestar a las enseñanzas de Pablo. Así que los judíos resolvieron en consejo matarle. De nueva cuenta necesitamos leer Gálatas 1, donde Pablo nos dice qué sucedió después de su conversión. Fue a Arabia y pasó allá varios años enseñando y predicando a Cristo. 3 años más tarde, subirá a la ciudad de Jerusalén, de nuevo, por primera vez. Y no percibimos al leer esto solamente el relato de Lucas en Hechos 9, y nos habla de su venida a Jerusalén en el versículo 26. Pero Gálatas 1 nos dice que lo hizo 3 años más tarde, y salió y predicó en Arabia, y quizá en otros lugares, y luego regresa a la ciudad de Damasco. Y si lee usted 2 Corintios capítulo 11, verá que durante el lapso de cierto gobernante, y Pablo dice quién es esta persona en 2 Corintios 11, que tramaban contra su vida, vigilaban las puertas para ver si podía o no escapar de ellos, escapar de la ciudad, y lo bajaron los hermanos en un canasto por una de las ventanas de las casas, y así pudo escapar de sus adversarios
o de sus enemigos. Así que es muy importante estudiar Gálatas 1 junto con Hechos capítulo 1. O capítulo 9, mejor dicho. Cuando regresa a Jerusalén 3 años más tarde, intenta juntarse con los discípulos, pero los hermanos de allá le temen. Creían que se hacía pasar por un apóstol. Aparentaba ser uno de ellos para lograr entrar a la iglesia y perseguirlos más. Pero vea al hombre de Dios, Bernabé. Él lo tomó. Eso demuestra que tenía un gran interés en Saulo de Tarso. Después serán colaboradores, como leeremos en Hechos capítulo 11, durante todo un año en la ciudad de Antioquía y durante el primer viaje misionero. Pero él trajo a Pablo, a los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino a Damasco, y que había hablado con él, cómo había hablado en Damasco valientemente en el nombre del Señor Jesucristo. Esa era toda la confirmación que los hermanos necesitaban. ¿No es esta una lección interesante? Eso demuestra la importancia que tienen los testigos confiables. Los hermanos confiables cuando nos dicen, miren, este hombre es genuino. Él vio al Señor. He aquí la evidencia de todo esto. Se ha convertido a Cristo. Incluso predica valientemente después de su conversión. Y ha confundido a los judíos incrédulos en las sinagogas. Cuando oyeron esto, lo recibieron en el compañerismo. Aquí está Pablo tratando de unirse a la iglesia, identificarse con ellos, y ahora le reciben, y el relato nos dice que después andaba libremente en Jerusalén, hablando denodadamente en el nombre del Señor Jesús. Ahora, antes de dejar los eventos de Hechos 9, como se registran en estos otros capítulos que ya nos hemos referido, necesitamos ver la evidencia histórica de que Saulo en verdad estuvo ciego por 3 días y 3 noches, que realmente sí oyó la voz de Jesús. Porque cuando probemos la genuinidad, la realidad de estos eventos, se probará un concepto mayor, es decir, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que fue levantado de los muertos, glorificado a la diestra de Dios, y que realmente se habló al apóstol Pablo, y lo equipó para ser el apóstol de Jesucristo. Quisiera que tuviéramos tiempo para estudiar esto aún más, pero quiero que vea que todo esto podía ser corroborado con testigos. Si Pablo estuvo ciego o no. Testigos que vieron la luz, que viajaban junto con Pablo. Testigos que oyeron el sonido. Todo esto confirma la autenticidad de lo que leemos aquí. Y por supuesto, su conversión demuestra la autenticidad de lo que pasó. El investimiento del Espíritu demuestra que tenía las credenciales de un apóstol de Cristo. En la última parte de Hechos 9, vemos que se le dice a Pablo que necesita irse, que el Señor tenía para él un gran ministerio entre los gentiles, que irá a la ciudad de Tarso. Y veremos de nuevo al apóstol Pablo en nuestra historia cuando lleguemos a Hechos capítulo 11. Será un colaborador de Bernabé en la ciudad de Antioquía. Del versículo 36 en adelante, vamos a leer del ministerio del apóstol Pedro y algunos de sus actos. Pero creo que es interesante leer versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Estas eran las 3 grandes provincias de Palestina. Y gozaban paz. Y eran edificadas espiritualmente, andando en el temor del Señor y fortalecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de su palabra, su mensaje, nos conforta. Se acrecentaban, seguían creciendo. ¿No es un pasaje grandioso? Aquí se nos habla del crecimiento numérico y espiritual de las iglesias de ese tiempo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues estaba paralítico, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ya es tu cama. Y enseguida se levantó. Eso podía corroborarse en el primer siglo. Una persona podía ir a esta ciudad y decir que había allí un hombre que se llamaba así y que había estado paralítico 8 años. Ve usted, todo esto es confiable, porque podía ser corroborado históricamente. Vea usted que el hombre sanó inmediatamente. Ve el efecto que causó cuando le vieron en Lida y en Sarón. Se convirtieron al Señor. He aquí una confirmación del Evangelio de Cristo.
confirmaban el mensaje con señales y milagros que le seguían. Marcos 16:20 y Hebreos capítulo 2. El mensaje de la gran salvación era confirmado a los que oían. Y después se nos dice de una hermana en Cristo, piadosa, de nombre Dorcas, versículo 36 en adelante. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Esta se enfermó y murió. Y como Pedro estaba como a 19 kilómetros de allí, le enviaron algunos siervos para asegurarse de los servicios del apóstol Pablo. Él fue con ellos, y el relato dice que el Señor, mediante la investidura del Espíritu Santo que el apóstol Pablo tenía, le resucitó de los muertos. Vea entonces, he aquí una mujer que enferma y muere. Esta muerte durante unas horas. Todo eso podía ser corroborado, exacta históricamente. Y ahora se ha levantado de los muertos. El relato nos dice que esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. He aquí una confirmación de lo que predicaban. Este mensaje de veras es de Dios, el mensaje de redención en Cristo Jesús. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Así que todos los eventos que conducen a la conversión del primer gentil incircunciso están listos. Y se nos dice el nombre de este gran siervo, que será de los primeros frutos del Evangelio entre los gentiles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Era un militar del batallón o de la compañía llamada la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Un gran hombre, pero era pecador. Él sabía que era pecador. Hacía su mejor esfuerzo, pero entendía que era pecador. Sabía algo del Señor, como veremos en nuestro estudio del capítulo 10, pero no sabía suficiente verdad como para ser salvo en Cristo. Necesitaba que alguien viniera a decirle del Señor. Y el apóstol Pedro será usado por el Señor para convertir a Cornelio y a su casa a Dios.